interesarse, ¿sí? Y discutir un poco sobre una de las, me parece a mí, pues una de las escuelas y de las disciplinas que le ha aportado mucho a la psicología. Hoy voy a hablar desde la formación, desde lo que he investigado y desde lo que nos está ofreciendo el curso, porque todos estos insumos les va a servir a ustedes dentro de la tarea número 3 cuando estén haciendo el cuadro. Y en ese cuadro, pues precisamente les piden analizar de alguna manera estas escuelas que han contribuido a la consolidación de la psicología como ciencia y disciplina. Para los que no me conocen, mi nombre es Yuli Fernanda Granada Castillo. Yo soy tutora y llevo pues ya 4 años aproximadamente con la universidad. He tenido la posibilidad de estar en diferentes cursos y acompañar también procesos de investigación. Hoy espero que este espacio sea de muy agradable para ustedes y vamos a aprovecharlo con el fin de que también lo apliquen para su tarea número 3. Entonces vamos a compartir pantalla. Aquí por el chat les voy a compartir un enlace. Como yo sé que ustedes ya se han hecho una idea, ya vienen leídos, vamos a construir entre todos esos conocimientos previos. ¿Cuáles son esos conocimientos previos? Por favor, me confirman si ven. Vamos a ingresar a este enlace. Se dice menti.com. Por favor, me confirman si lo están viendo. Y yo voy a compartir pantalla para que todos podamos construir. Me confirman, por favor, si pueden ver. Sí, sí se ve. Listo. Entonces, para los que están ingresando, allí en el chat he dejado ¿qué? Un enlace. Bueno, entonces quiero, primero que todo, empecemos desde lo común, porque una forma de poder comprender esta teoría que es tan compleja es desde lo común. Quiero preguntarle algo a ustedes y me van a responder allí. ¿Y sobre qué tema de ustedes? ¿Alguna vez te has preguntado algo, sí, alguna vez te has preguntado sobre algo que no entiendes de ti mismo? Ahí se me fue una palabra. Por ejemplo, eh, soy una persona que fácilmente pierde las cosas y se le olvida dónde ponerlas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te pasa eso? Ese es un ejemplo que a mí me pasa. Y entonces piensen en ustedes en algo que les llame curiosidad y digan, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Veo sus respuestas entonces allí en la nubecita. Los invito a que participemos. Vamos, vamos. Y pueden editar, ¿cierto? María, Luz Marcela, Jessie, ¿sí les es fácil de responder? ¿Dos chicas? A mí me deja solo como 20 caracteres, entonces hay que simplificar mucho la respuesta. Pero no te da opción de enviar 3 veces. Ah, no lo he intentado. Ah, bueno. Igual lo hablamos aquí. O sea, lo importante es como hacer la representación como cosas, palabras claves, olvidos de objetos, en este caso mío, olvido de objetos. Ok, excelente, muy bien. Vamos que habemos conectados varias personitas. Los invito a que compartan en su grupo el enlace. Ok, maravilloso.
Mi cambio de emociones. Interesante. Bueno, entonces vamos a participar porque esto es bastante. Mi paciencia, caramba. Excelente. Muy bien. Olvidar situaciones, inseguridad para actuar. Muy bien. Excelente que se abran esa mente y esas emociones. Mi cambio de emociones, vamos a ver qué hay en común. Ya estamos viendo cosas en común entre todos. Listo. ¿Me confirman si esta grabación se está dando? Que a veces me empiezo a hablar y me emociono y se me olvida que hay que grabar este espacio para los que no puedan conectarse. Listo. Entonces aquí nos están diciendo muchas cosas. Los invito a que los que están llegando dejen sus aportes porque es muy valioso esto. Maravilloso. Bueno, ¿por qué les hago esta pregunta? Y quisiera que ustedes me respondieran. O sea, ¿qué relación tiene con el psicoanálisis? ¿Ya? ¿Alguna vez te has preguntado por algo que no entiendes de ti? ¿Quién me dice por qué? ¿Eso qué guardaría de relación? De acuerdo pues a lo que estamos viendo de respuestas. A ver, no todos al mismo tiempo. Es que no puedo ver por el chat, pero Profe, dime, ¿quién me habla, profe? ¿Quién me está diciendo, profe? Marcela, Bueno, Marcela, bueno, te sí. escucho. Bueno, tiene que ver con el psicoanálisis porque es como nuestra historia personal, nuestra historia de vida, todas las vivencias, las experiencias y muchas veces como nos sentimos tiene alguna raíz en nuestra infancia, desde la gestación, pienso yo, que todo parte de ahí, de esas herencias de crianza, culturales, todo lo que parte de nuestra personalidad y nuestra herencia de los padres, de lo que hemos vivido. Maravilloso eso que dices, maravilloso eso que dices. De hecho, ahí en psicoanálisis se tienen muy en cuenta esas relaciones. Freud habla de una genética, pero no es una genética de la biológica, sino una genética social y cultural que se da en la familia y es la manera en que nos relacionamos con los demás. Él habla de una herencia, de eso que tú estás diciendo, él habla de esa manera, bueno, así como yo trato, por ejemplo, a mi pareja, así esa manera de yo relacionarme con mi pareja, pues esa manera de relacionarme con mi pareja tiene que ver mucho como mi familia, ¿sí? Se dan esas relaciones. Entonces, él habla de esa herencia familiar, de esa genética familiar, y muy valioso eso que tú estás diciendo. ¿Alguien más quiere decir? ¿Tiene una idea diferente? Porque esta pregunta guarda relación con el tema del psicoanálisis. ¿Tiene una idea diferente? Venga, yo veo en el chat a ver si están participando. A ver, ustedes me están viendo la pantallita, ¿cierto? Muy bien. Bueno, tranquilos. Igual ustedes pueden escribir palabras claves y aquí lo hablamos porque esto es un espacio pues de construcción. Bueno, volviendo al tema, esta pregunta que hacemos y es preguntarse por algo que nosotros no entendemos, en otras palabras, por algo que desconocemos, es lo que nos está diciendo el psicoanálisis, y es que el psicoanálisis se pregunta por ese no saber, por eso que desconoce la persona, está fuera del alcance de su conciencia. ¿Listo? Entonces, si eso, bueno, se vuelve muy reiterativo,
el caso pues de perder objetos y constantemente, y ves que eso ya afecta tu vida, tu ritmo, tu estabilidad, pues entonces ahí ya sería importante hacer un proceso, que nosotros hablamos en psicoanálisis, hacer el proceso, ¿sí? De psicoanálisis, ¿sí? Y esto es muy importante porque es esta pregunta que todo comienza también en la historia del psicoanálisis. Por ejemplo, Freud, dentro de sus estudios médicos y más cuando empezó a involucrarse con Charcot, él hablaba y le preguntaba, bueno, ¿por qué esta mujer grita o tiene alguna dolencia? Pero, o sea, médicamente esta mujer no presenta ninguna enfermedad. Y él entonces empezó a preguntarse por esos aspectos psíquicos de estas mujeres. ¿Cuál es el sentido del síntoma? Entendiéndose el síntoma como eso manifiesto que se expresa en el cuerpo y en las acciones del sujeto. Y él se preguntaba, era eso, bueno, ¿cuál es el sentido del síntoma? ¿Qué es lo que le está pasando a esta persona que está fuera de su conciencia, de su alcance, que ella no comprende, ni tampoco el analista? Por eso desde el psicoanálisis dice, se deja enseñar por el paciente. Eso es un proceso de construcción, de conversación. Eso no es como otros enfoques que ustedes van a analizar cuando estén haciendo lo de las escuelas, sí, en la revista más que todo, van a empezar a diferenciar eso, que son más directivos y te dicen, no, hay que entrenar esto. No. El psicoanálisis lo que busca es que esa otra persona descubra qué es lo que está pasando. Y es un proceso un poco tenso, conflictivo, de resistencias. Y eso es lo que yo les quiero pues mostrar. Bueno, listo. Entonces, muy importante esto. Y miren que todo esto que ustedes dicen tiene que ver mucho con nuestra parte emocional, con nuestras vivencias, ¿sí? Le interesa mucho también esa historia, lo que decía aquí mi apreciada estudiante, y es esa historia, ¿no? Pero más que esa historia, es la posición de esa persona frente a su historia. Y eso es lo que vamos a ver con Lacan al final. Bueno, sigamos con la otra pregunta. ¿Hasta allí tienen dudas? Bueno, y entonces miramos aquí, y eso sí ya lo saben ustedes porque ustedes ya están haciendo la revista juiciosamente. Han leído. ¿Cuáles crees que es el mayor aporte del psicoanálisis a la psicología, chicos y chicas? Vamos a responder entre todos palabras claves, dos frases claves. ¿Cuáles crees que es el mayor aporte del psicoanálisis a la psicología? A ver, vamos, habemos conectaditos 10 personitas. Lo que ustedes crean, lo que ustedes hayan leído, porque pues de encontrarlo en las redes y en la IA, pues eso es lo que ustedes a partir de la lectura que hayan hecho o a partir de las reflexiones que estamos haciendo, ¿cuál creen que es el mayor aporte del psicoanálisis a el concepto del inconsciente? Muy bien, excelente. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién da más? Recuerden que venimos de un momento histórico, ¿no? Que antes de que surgiera, se consolidara la escuela del psicoanálisis, históricamente, pues hay otras escuelas antes del psicoanálisis, que es el conductismo, por ejemplo. Entonces, a ver, ¿cuál es esa marca diferencial del psicoanálisis que ahí le antecede el conductismo? Pensemos, ¿cuál sería ese aporte, ese valor?
Comportamiento, pensamiento, ajá, pensamiento. ¿Qué más? ¿Quién da más? Inconsciente, todos coinciden que el inconsciente. Bueno, listo. Entonces, vamos a continuar con nuestra dinámica. Los invito, nada más de 10, estamos con 1, 2, 3 respuestas. Los invito a los demás a participar juiciosamente. Todos coinciden que el inconsciente. Bueno, muy bien. El humanismo. Pero ¿cómo así el humanismo? A ver, por ahí me dijeron que el humanismo. ¿Cómo así el comportamiento, el humanismo, la complejidad? Bueno, entonces, con respecto a esta pregunta, yo espero que al finalizar eh, construyamos un poquito más el abanico de lo que el psicoanálisis aportó a la psicología y voy a ampliarles un poquito más las, diríamos, como las orientaciones que se han generado a partir de la aplicación del psicoanálisis en la psicología. Básicamente les puedo decir es que efectivamente lo que marca la parada es que aquí el psicoanálisis le dice, no, espere un momento, todos han hablado de conciencia, han hablado del comportamiento y esto, pero bueno, hay cosas que el ser humano no entiende, que les genera sufrimiento o malestar, pero él no entiende por qué pasa esto. Y entonces, por eso es importante pensarnos en eso inconsciente, en ese no saber. ¿Listo? Muy bien. Los felicito por esa participación. Vamos a seguir entonces acá. Por favor, me confirman si ven la presentación. Listo. ¿Sí me confirman, por favor, si ven la presentación, chicos? Chicos, Sí se ve. no los escucho. Ole, Sí, sí se ve, oe. pero Alguien me está hablando, pero no los escucho. ¿Ustedes sí me escuchan? ¿Me confirman, porfa, si ven la presentación? María, Sí, señora. Elisa, Luz, ¿están conectados? Sí, Se ve, profe. profe. Sí, se ve. Hola, Sí, espérate, profe, sí se ve. me toca que salirme para poder. Ah, ok. Bueno, bueno, muy bonito. Excelente que ustedes por acá comparten, profe. A mí en lo personal me sorprende cómo de un momento a otro nuestro estado de ánimo cambia tan rápido ante una situación. Excelente este aporte. Muy bien. El psicoanálisis se basa en la idea de que muchos de nuestros pensamientos o acciones están influidas por experiencias y deseos. Téngalo allí, clave. Desde mi punto de vista y lo que he leído en los trabajos, algo importante fue el saber sobre el inconsciente y que muchos de nuestros pensamientos, emociones y comportamientos son influenciados por procesos mentales. Excelente. Muy bien, estamos conectados y qué bueno que dan ese valor agregado allí en su argumentación y respuesta. Bueno, entonces, ahora sí, como ustedes me dicen que sí están viendo la presentación, vamos entonces a entrar. Bueno. Básicamente, una vez que hemos hecho la actividad del conocimiento previo, vamos a analizar un poquito cómo fue ese nacimiento del psicoanálisis, es decir, su contexto histórico. Lo que estoy tratando de hacer o cómo organicé esta presentación, básicamente es para que ustedes también lo tomen como un referente y lo puedan hacer en sus revistas. Cuando les dicen sobre el artículo principal, pues ese artículo principal debe demostrar, ¿sí?, esa apropiación de esos antecedentes históricos, culturales, que en psicología hablamos de un término que se llama el zeitgeist. ¿Ustedes saben qué es el zeitgeist? ¿Alguna vez? ¿Lo han
no los puedo mirar a cada rato en el mensaje, pero sí. Bueno, entonces, este Zeitgeist es el espíritu de la época. El espíritu de la época nos dice, ¿sí? De que suceden hechos, situaciones sociales que marcan de alguna manera o influyen sobre determinado evento, en este caso sobre la consolidación de una escuela psicológica. Entonces, cuando la profe les pregunta a ustedes o las tutoras en su cuadro o en la parte pues de la revista, cuando les pregunta a ustedes sobre el contexto o qué factores, eso se llama Zeitgeist, para que lo tengan como presente. Bueno, hablaremos de la escuela psicoanalítica, el neopsicoanálisis, la evolución psicoanalítica, la lingüística psicoanalítica, esto más relacionado con Lacan. ¿Listo? Bueno. Nacimiento del psicoanálisis. Acontece que el psicoanálisis se originó en Europa y todo comienza gracias a Freud, pero antes de Freud pues hubo personas que influyeron en su pensamiento y aquí podemos analizar y de allí que ustedes estuvieron analizando en los antecedentes científicos naturales y en los otros autores hablamos de alguna manera, ¿sí? Sobre Descartes, pero también de Newton. Y entonces aquí algo muy importante y es que la teoría psicoanalítica tiene en cuenta como modelo de física, ¿sí? El asociado con Newton. Y básicamente es todo lo que es la parte cartesiana. Aquí es muy importante tener en cuenta que para Freud es muy importante como esa división y lo podemos ver en su teoría más adelante, y es que existe un cuerpo, que existe un alma, pero pues, gracias a la reflexión que hace Freud, esa alma ya se convierte en el psiquismo y por eso dicen que él toma distancia de la religión, precisamente deja de llamarla alma para ponerle como su nombre es psiquismo. Vemos también que en esta época sucede también lo que es la Primera Guerra Mundial. Y de ahí que les traje a ustedes, ¿alguna vez ustedes han leído la carta de Freud a Einstein, chicos y chicas? Los invito a que No. hablemos. ¿No? Bueno, los invito a que pues profundicen un poquito más. ¿A quién le gustaría leerme esa parte? En esa parte que dice, pero a diferencia de usted, aquí en el libro. Profe, yo le puedo ayudar. Dale, Gisela es por. mi nombre. Ujú, Dice, pero dale. a diferencia de usted, yo trabajo en un campo en el que todo el mundo cree saber de qué estamos hablando, mientras que usted trabaja en un campo en el que la gente al menos reconoce que no sabe de qué está hablando. Por lo tanto, mi situación es supremamente desventajosa frente a la suya. Carta de Freud a Einstein, 1932. Bueno, entonces ubiquémonos en esa historia. Esa carta, ellos establecen un diálogo y reflexionan sobre lo que es la guerra. En este caso, la primera, pues, guerra mundial. Y Freud, desde su teoría, él dice que en la guerra pasa algo, ¿sí? Y se activa, y ahorita vamos a ver ese término, y son esas pulsiones de muerte y esas pulsiones de vida. Las pulsiones de vida tienen que ver con esos impulsos relacionados que nos invitan a qué? Pues a emerger, a, a existir, como buscar, ¿no? El sentido y seguir adelante en términos coloquiales, conservando nuestra vida y la de los demás. Versus está la pulsión de la muerte. Lorena está participando. Cuéntame, Lorena, ¿qué ibas a decir? Lorena levantó la manito. sea, profe, era una duda. Cuando dices que lo de la muerte, o sea, quieren decir que ellos también, o sea, analizaban desde ese sentido ya, Freud. o sea, como todo el,
O sea, como a un futuro de qué pasa después de la muerte. O sea, algo así como que estoy entendiendo. No, nos está diciendo es por qué, aquí la pregunta es, y eso es una pregunta que yo también me hice en mi investigación de maestría, y es, ¿qué hace que los adolescentes agredan? En este caso, Freud se preguntaba, ¿qué hace que suceda la guerra? ¿Qué es la guerra? La guerra es la destrucción hacia el otro, hacia el enemigo. Es violencia, es violentar al otro. Entonces él se preguntaba qué aspectos, constructos psíquicos participaban allí. Y una de sus respuestas y una de sus análisis era que el ser humano, ¿sí?, tiene una pulsión de vida y tiene una pulsión de muerte y está en contraste, disputa. Entonces, en este caso, ustedes a veces no sienten desde esta teoría, ¿no? Ustedes a veces no sienten eh, como desánimo, como despreocupación, y eso se activa, o sea, la pulsión de muerte se activa mucho en la adolescencia, cuando queremos encerrarnos, cuando no le encontramos sentido como a las cosas, nos aburre, no queremos que nadie nos habla, ahí se está activando más esa pulsión, ¿sí?, de muerte. ¿Listo? Porque como que me estoy descuidando a mí mismo, pero también estoy descuidando mi entorno, no me importa nada lo que hagan mis papás, versus también puede activarse, sí, esa pulsión de vida, y es que no, yo quiero, bueno, me voy a preocupar más, sí, por mi cuidado personal, por mi estado emocional, pero también por el cuidado hacia el otro. Entonces aquí el análisis que hace Freud con respecto a la guerra, ¿sí?, es que hay más esa pulsión, está enmarcada pues esa pulsión hacia la destrucción de destruirse a sí mismo y la destrucción hacia el otro, ¿sí?, que en este caso es el enemigo. ¿Me hago entender, Lorena? Sí, señora, ya entendí. Listo. Entonces, cuando hablamos de pulsión, hacemos referencia como ese empuje hacia hacer algo, ¿sí?, que me lleve a la acción. En este caso, hacia la vida, y en el otro caso, puede ser hacia la muerte, hacia la destrucción. Y sería interesante analizar, por ejemplo, lo que es el suicidio. Hacia, Lorena, de acuerdo a la interpretación, ¿hacia dónde tiende más esa pulsión? Cuando hablamos del caso del suicidio, por ejemplo. Sería como más en los adolescentes, bueno, que los adolescentes no solo, sino también con ya personas mayores, o sea, cuando está en la depresión. Muy bien, excelente. Pero entonces esa pulsión sería ¿cuál? La que nos lleva como a violentarnos, autodestruirnos. ¿Estaría hacia dónde? Hacia la pulsión de muerte. ¿Listo? De la muerte, ¿no? Ujú, muy bien. Por eso nosotros los psicólogos somos unos referentes de vida. Y si ya vemos que alguien está en riesgo, por ejemplo, en consulta, de una tenemos que activar una ruta. No podemos solamente generar un espacio de, de, de introspección, de reflexión, no. Si vemos que esta persona definitivamente está persistiendo en hablar sobre quitarse la vida y vemos ideas y ya está imaginándose cosas, y de una hay que remitirlo porque nosotros somos unos referentes de vida, ¿ya? Profe, una pregunta. ¿Hay en ese caso cuando es una urgencia, hay uno en ese sentido que la urgencia que haría uno como psicólogo? La urgencia Pregunto yo. sería, la pregunta, no, la urgencia sería es que ustedes, si una persona está en peligro, en riesgo, de una tienen que activar unas rutas. Para eso, más adelante van a ver que existen unas rutas para aquellas personas que se han intentado quitar la vida. Dentro de esa ruta está remitirlo, por ejemplo, a psiquiatría. Cuando ya han perdido como ese control, como que ya se han desbordado totalmente y ya están persistiendo mucho y ya no hay apetito y ya se encierran mucho. O sea, todas esas cosas hay que analizarlas, pero eso lo van a ver ustedes cuando estén ya en las prácticas, en ese escenario, bueno, cuando estén viendo acción psicosocial en la salud,
no, ya no es acción psicosocial, sino campo de acción de la psicología clínica. Entonces ustedes ahondarán un poquito más sobre eso y sobre algún enfoque. ¿Listo? Hoy estamos hablando sobre el enfoque psicoanalítico, pero más que todo el aporte del psicoanálisis a la psicología desde lo histórico, ¿no? Porque hoy no voy a profundizar sobre psicoterapia y esas cosas. Vamos a tocar allí para que ustedes más adelante generen más interés por conocer y aprender. Listo, entonces sigamos otra vez con los antecedentes. Ya ustedes entonces vemos que Kant, por ejemplo, nos propone un subjetivismo, que espere un momentico, se reflexione sobre la experiencia, no solamente ideas inactas, no, es importante reflexionar sobre la experiencia, cuestionar sobre lo que nosotros hacemos. Nis nos dice sobre el existencialismo. Darwin no solamente del libro de origen de las especies, sino también la historia del ser humano, ya se lo vimos hace 8 días con respecto al otro, y veíamos lo importante de cómo las emociones, y esto lo vamos a retomar ahorita, porque eso lo toma también Freud y se pregunta, bueno, esta persona está bien, pero un momento a otro se desmaya o empieza a torcerse sus manos, ¿qué está pasando? Y se muestra tranquila, pero ¿qué está pasando? Y esta misma pregunta se lo hacía Darwin, que no era psicólogo. Entonces, muy importante esa parte. Se constituyó históricamente como un método teórico, técnica sobre el inconsciente. Lógico que tiene unas técnicas, pero básicamente es muy importante tener en cuenta que el psicoanálisis no es una ciencia, la ciencia es la psicología, ¿sí? Y eso es también de las, vamos a ver, una de las fuertes críticas que se le hace. Lo otro, chicos y chicas, es que también influyó mucho en el pensamiento de él, todo lo que tiene que ver con eh, la experiencia que él tuvo con ciertos personajes que ahorita vamos a analizar, sobre todo lo que es el hipnotismo, la hipnosis, perdón, y se preguntaba que esto no era efectivo, entonces, ¿qué hacer con estos pacientes que se le hacían hipnosis? ¿Listo? Bueno, sigamos. Entonces, hay unos antecedentes, y aquí entonces hablo nuevamente, y es nosotros, bueno, pues me preguntan de la psicología clínica, con orientación psicoanalítica, pues no se usa el hipnotismo, ¿no? Se usan son principios psicoanalíticos. En este caso, la hipnosis, pues todo empezó con Mesmer, donde nos habla que hacían experimentos con imanes para, pues, de alguna manera llamar la atención, captar la atención de la persona, indagar un poco sobre su pasado, ¿no? Luego sigue Braid, neuronología, o sea, aquí ya él empieza a mezclar, a preguntarse por la hipnosis y su relación con el cerebro. Y habla aquí de las sugestiones básicas en el estado hipnótico y en contravía parece generar empatía en la importancia del aspecto psicológico sobre lo fisiológico en esos estados. ¿Qué quiere decir esto? Que él usaba la sugestión como una técnica para hipnotizar a la persona y a la vez pues inducirla ¿sí? a ciertas situaciones de su vida personal para que él explorara, ¿sí? ¿Qué pasaba allí? La hipnosis la usa, los psicoanalistas la usan, pero el que quiera, o sea, desde la orientación psicoanalítica, usar estas técnicas, pues sí es muy importante que haga un estudio sobre ello, ¿sí? Que primero se psicoanalice y segundo que empiece pues a estudiar sobre esta técnica, que no vaya a hacerlo así solamente con el pregrado de psicología. Bueno, y finalmente el más influyente en Freud fue Charcot, porque Charcot tuvo muchas pacientes histéricas y los invito a que estudien y lean el caso de Dora, por ejemplo. Freud analiza muchos casos, pero el famoso es el de Dora. Y Dora nos muestra síntomas, por ejemplo, los desmayos, ya toda una serie de síntomas que empieza juiciosamente Freud a registrar, a observar, ¿sí? Y analizar, preguntándose, bueno, ¿cuál es el sentido de este síntoma? ¿Qué hace que aparezca en ella? ¿Listo?
Muy importante esta parte para que ustedes lo tengan presente. Digamos, acá el término psicoanalítico, y esto debe aparecer también en su actividad, empezó en el año 1896. O sea, Freud fue el que acuñó el término psicoanálisis, por eso dicen que es el padre del psicoanálisis. Él fue el que empezó de alguna manera a hablar sobre ciertas estructuras psíquicas, que en este caso es la neurosis, la psicosis y la obsesiva. Hoy solamente les voy a hablar de la neurosis, porque la neurosis se subdivide, ¿sí? Entonces está la neurosis obsesiva o compulsiva, y vamos a hablar solamente de la neurosis, entendiéndola como esa estructura psíquica que nos genera sufrimiento. Para Freud, desde Freud, todos seríamos neuróticos, por eso a veces ustedes usan coloquialmente, ahí está neurótico, pero es precisamente porque la neurosis está relacionada con el sufrimiento, ¿sí? Para Freud, todos seríamos neuróticos porque en algún momento nos quejamos, ¿sí? Nos quejamos, expresamos algo que nos genera como un malestar, ¿sí? Así se entendería desde la neurosis. También Freud nos regala un método de investigación de los procesos psíquicos muy importante. Recuerdo tanto que, por ejemplo, mi trabajo de grado de la maestría consistía en generar un dispositivo psicoanalítico. ¿Cómo así? Un espacio de escucha, ¿sí? Pero entonces registraba lo que decía y los gestos que hacía estos adolescentes que presentaban pues altos niveles de violencia en la escuela. Entonces, lo que nos regala Freud, por eso los invito a que lean varios de sus textos como Proyecto de Neurólogos para Psicólogos, El sentido del síntoma, tiene muchos textos muy interesantes donde él reflexiona y muestra esa manera de conocer, indagar sobre el psiquismo y más que todo en el caso de las mujeres, porque vemos que lo que él presenta en sus obras son casos de mujeres. Muy importante tenerlo ahí presente. También vemos que él nos presenta una teoría del psiquismo, claro, desde el inconsciente, y vamos a ver que ese inconsciente pues honda muchas cosas que vamos a ver ahorita y lo vamos a analizar. Entonces, por un lado está la hipnosis, la sugestión como técnica, y por la otra es la asociación libre, que es la técnica por excelencia del psicoanálisis. ¿Y en qué consiste? ¿No? Que usted le diga a la persona que, bueno, hable, hacerle pregunta y dejar que esa persona vaya narrando, pero luego esa persona empieza a establecer relación entre lo que está diciendo y lo que dijo antes o más adelante. ¿Sí? Es conectar, pero de manera libre, reflexionar ella sobre lo que está diciendo y pensando. ¿Listo? Asociación libre. Bueno, entonces es muy importante que ustedes, dentro también de su actividad, hablen de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Así como en las universidades hay grupos de investigación, de estudios, semilleros. Asimismo también en la historia pues hubo sociedades y una de esas pues fue la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Con sus mayores representantes, si ustedes ven, de izquierda a derecha, encontramos a Sigmund Freud, a Ferenczi, a Hans, a Sanch, a Rank, vemos a Carl, a Max, todos estos personajes muy estudiosos para su época. A mí me sorprende es Freud. De verdad que tienen que leer toda la obra de Freud para darse cuenta en qué momento escribió tanto y cómo reflexionó, sobre todo para llegar a consolidar pues esta escuela y ahora pues una orientación, ¿sí?, de la psicología. Entonces vemos que estos personajes, por ejemplo, Carl, ¿quiénes conformaban esta sociedad? Entonces, Carl, Jung,
psicología analítica. Si el estudiante está interesado, por ejemplo, en todo lo que es el arte, cómo ayudar a la persona a través del arte, pues les recomiendo que lean Psicología Analítica de Jung, precisamente porque lo que él hace es reflexionar, ¿sí? Cómo podemos acompañar estos procesos, ese psiquismo, esas problemáticas del ser humano desde el arte, ¿ya? Analizándolo desde el arte. Vemos también a Alfred Adler, que es la psicología individual, y uno, de hecho, si ustedes están interesados, Adler es muy usado en el contexto educativo, porque él reflexiona mucho sobre esos asuntos y si ustedes quieren indagar más sobre la disciplina positiva, por ejemplo, cómo fomentar disciplina positiva en los estudiantes, toman de referente a Adler, porque Adler dice que hay que tener en cuenta ese contenido latente, por ejemplo, del estudiante que llama mucho la atención, del estudiante que no hace nada, del estudiante que tiende a ser agresivo. Entonces, él dice que háganse de cuenta que debajo de qué hay detrás de ese comportamiento, qué hay latente. Entonces, hay unas creencias. Por ejemplo, el estudiante que es muy inquieto, ¿cuál es la creencia de él? ¿No? Llamar la atención, ¿cómo es que es? Hacer acciones para que me llamen la atención. Entonces, la sugerencia desde la disciplina positiva, teniendo en cuenta Handler, es que se generen acciones que involucren a este estudiante que llama mucho la atención. Es decir, reconocerle esa creencia, esa necesidad, sin de alguna manera juzgarlo y ya disminuya ese comportamiento negativo que está llamando la atención. Entonces vemos que Hadley ha influenciado muchísimo también y vemos aquí una manera aplicada de hacerlo en el contexto educativo. Otto Rand, maravilloso. Del trauma, lo que hablábamos hace 8 días sobre las emociones. Cuando una emoción no se expresa, no se habla, esa emoción pues se puede convertir en un trauma, en algo no resuelto. Cuando una persona vive una crisis, una pérdida de alguien, un accidente, un accidente ambiental, ¿sí? Esta persona puede estar en crisis, pero si esta persona no logra superar esto porque no cuenta aún con esos recursos personales y sociales, lo más probable es que esta persona genere un trauma, ¿sí? Esa crisis no resuelta, que se complejiza pues en sus acciones y de ahí pues la necesidad de iniciar pues todo un proceso de psicoterapia. Vemos también la teoría de Org, base en bioenergética, en protomarxismo. Vemos la teoría de Erickson, ¿sí? La teoría del desarrollo psicosocial. Si ustedes quieren analizar todo lo que son las etapas del desarrollo y su relación con los entornos, pues aquí está Erickson, les puede aportar muchísimo. Y Lacan, que ahorita lo vamos a profundizar un poquito más, porque Lacan, pues además de Freud, Lacan es uno de los más influyentes en todo lo que es la psicoterapia psicoanalítica. ¿Listo? Sigamos. Bueno, aquí, y muy importante que lo tengan en cuenta, el objeto de estudio es el inconsciente. El inconsciente, cuando nosotros tenemos lapsus, es decir, hay equivocaciones, un chiste, o nos llama la atención que soñamos algo que vivimos en el día y que apareció en el sueño, o que apareció en el sueño algo que deseamos mucho, pues ¿cómo les parece que Freud se preguntaba por todo eso? ¿Sí? ¿Qué hacía que se soñara eso? ¿Cuál era el contenido latente del sueño, del chiste, del fallido, del lapsus? Bueno, todo esto. El inconsciente en sí mismo no puede ser conocido por el sujeto, sino a través de las diferentes manifestaciones o formas que se presentan. Estas serían como las formas, pero también las acciones. Y hay que analizar también pues, ese discurso. ¿Quién me lee esta segunda partecita, chicos y chicas?
Hola, hola. Profe, le ayudo a Sí, leer claro. toda. Listo. Sí. Dice el inconsciente. En sí mismo no puede ser conocido por el sujeto, sino a través de las diferentes manifestaciones o forma en que se presenta. Entonces, Aquello, espérate, ahí, entonces claro que vamos explicando. Cuando hablamos de manifestaciones, quiere decir es observable. Por ejemplo, qué hace que un niño constantemente se esté tocando la cabeza o le cueste mucho estarse moviendo? ¿Listo? Además de uno descartar algún problema neuropsicológico, pues hay que mirar qué está pasando en él, ¿cierto? Es un no saber. Sigamos, mi querida estudiante. Claro que sí. Dice, aquello que está vivo y operante en nosotros, pulsión. Sin embargo, no es accesible a nuestra conciencia. Es aquello que resulta incompatible con nuestro yo. Muy bien, entonces la pulsión es lo que nos moviliza, es lo que nos hace, ¿sí?, tomar decisiones desde la teoría psicoanalítica. Cuando yo ahorita les decía, ay, pulsión de muerte, pulsión de vida, pero en el caso, este grupo que está aquí conectado, por ejemplo, desde Freud, hablaríamos de la pulsión del saber. Nos empuja a aprender. Hay un deseo por aprender, conocer. ¿Sí? Entonces, en este grupo, desde la teoría psicoanalítica, diríamos de que hay evidentemente una pulsión por saber. ¿Queda clara esa partecita de la pulsión, chicos y chicas? Y finalmente, la otra, estructurado por el lenguaje. Profe, profe, tengo una duda en esta Señora, parte, en la primera parte que usted mencionaba que si alguien, pues un niño se tocaba la cabeza, quiere decir que un niño, un joven que esté, digamos, en movimiento constante, moverse, caminar de un lado al otro, que manifieste algo con su cuerpo de manera inconsciente, ¿tiene algún trauma o alguna condición especial? pues hay que, y aquí hablamos de una los invito a que lean Anasio, análisis de caso, y es el caso por caso. O sea, no hay que generalizar. Por ejemplo, contextualicemos. Si a ti te llega tú estás en consulta clínica y te llega una persona, un adolescente, y empieza a quererse parar, a parar, pues lógico que hay que abordar eso, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces bueno, ¿qué hace que estés parado? ¿Qué te pasa? ¿Algo te pasa? ¿Sí? Entonces es ayudarlo a que sea consciente de lo que está haciendo. Es muy importante tener en cuenta porque uno tiene que también descartar lo que yo les decía, algún problema neuropsicológico. ¿Qué tal que el chico tenga déficit de atención? Entonces ya hay que descartar eso. ¿Listo? Pero hay que mirar a ver qué es invitarnos. Lo que nos está tratando de decir Freud y los demás psicoanalistas es que hay que observar lo que le está pasando a esa persona. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué gestos? Cuando está contando, por ejemplo, sobre una parte de su historia, no sé, la relación con su madre, pues el tono de su voz es más lento, es más despacio. Esas son manifestaciones, entonces hay que prestar mucha atención a eso. Es observar en Profe, detalle. ¿Listo? Bueno, sigamos porque Li- no, Listo. no estamos, pues más preguntas sobre el inconsciente, porque, bueno, profe, sigamos. Dime. profe. Ujú. Eh, entonces, el caso de un estudiante también que al verbalizar todo lo que está viviendo con sus padres, también su voz le tiembla, se entrecorta, se siente como nervioso, se siente como ahogado, que no es capaz de respirar, también aplicaría para este caso. Pues querida, mm, siempre que cuando yo hablo de manifestaciones es analizar el comportamiento, los gestos, las acciones que hacen las personas. ¿Listo? Independientemente del caso que sea, ¿sí? Del caso que sea, siempre es importante estar alertas. Eso es lo que nos está diciendo. Para ustedes saber, a ver, descubrir ese no saber, ayudar a esa otra persona que no sepa, a que sepa eso, inconsciente, ese no saber de ella misma, pues es muy importante que usted esté alerta de lo que dice y hace. ¿Sí?
y eso debe generar una necesidad. Una cosa es que el estudiante diga, no, mamá, papá, a mí me gustaría ir donde el psicólogo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque casi no duermo, porque no he superado, me da mucha tristeza pensar todavía la muerte, y ya han pasado 3 años la muerte de mi hermano. Sí, entonces todas esas cosas, pues, son motivos, ¿no? Y siempre y cuando la persona quiera, ¿no? Muy importante tener en cuenta esa parte. Bueno, estructurado por el lenguaje es la última parte, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Y es que nuestro medio para poder analizar y acompañar a una persona desde o sea, es muy importante el lenguaje, es decir, esa comunicación, ¿sí? Como objeto de estudio es la comunicación. En una clase con un profesor muy preparado. Y le preguntaba, profe Eduardo, le decía, yo le preguntaba, tengo un adolescente dentro de la investigación, un adolescente que al inicio no quiere hablar, hay que hacerlo hablar, busca otra manera. Si no es las preguntas, busca otra manera. Y efectivamente, el dibujo, el arte, era lo que yo les decía a ustedes, muy importante el arte. El arte es muy efectivo, y más con los adolescentes que tienden a ser como más introvertidos, más cerrados, es ayudar a que hablen, a que expresen eso que están sintiendo. ¿Listo? Entonces sigamos. En Sigmund Freud, pues como yo les decía, es una eminencia de nacionalidad judía, pero que pues es muy acogido en otros países precisamente por su eminencia intelectual y por todos los aportes y escritos que ha hecho. Inicialmente pues fue médico, neurólogo, por eso pues él acompañaba procesos con Charlotte precisamente para analizar casos histéricos, psicóticos. Y aquí dentro de eso pues él se preguntaba, ¿sí? Por ese no saber, por ese psiquismo de estas personas que manifestaban comportamientos incoherentes, ¿sí? Como desmayos, dolores en el cuerpo, y que era importante saber qué era lo que lo movilizaba. Por un lado el inconsciente, pero también por esa parte, por esa carga pulsional, por ese empuje, por ese deseo. Para Freud importante también el deseo. ¿Listo? Algo muy clave, y es que yo ahorita les decía que todo sucedió en la Primera Guerra Mundial, y él también se preguntaba mucho por esto porque pues a él le afectó bastante. No sé si un dato curioso, en la Primera Guerra Mundial pierde a una hija por las condiciones pues de salud críticas que estaban en ese momento, y también hace que él pues inspire a escribir y a reflexionar pues sobre el psiquismo. Desde el psicoanálisis, teniendo en cuenta esto, la concepción del ser humano en psicoanálisis, noción de sujeto, ¿sí? Entonces aquí nos dice, sujetado por lo simbólico, por la estructura del lenguaje. Lo que les decía, es muy importante tener en cuenta cómo se expresa, qué comunica. Es importante hacer hablar a la persona, no tanto desde esta escuela, no tanto yo decirle, recomendarle cosas como psicólogo, no, sino que a mí me interesa es que esta persona hable, exprese lo que le está pasando. Y de una manera simbólica es a través de qué? Del lenguaje, a través del arte, ¿ya? Muy importante tener en cuenta esto. Un ser humano inconsciente de la verdad de su historia y del deseo. Un ser que le angustia. La castración, es decir, la pérdida. Cuando hablamos de castración, es pérdida. Teme perder el poder. En este caso, cuando hablamos de falo, es el poder, que vive en conflicto con la cultura, ¿sí? Con lo que el otro quiere de mí y lo que yo realmente quiero, a la cual vive como opresora y generadora de su malestar. ¿Listo? Hasta allí queda claro esos términos, porque el psicoanálisis usa términos muy complejos de entender, entonces estoy tratando como de ser lo más comprensible del mundo. ¿Listo? ¿Sí queda claro esa parte, chicos? Y aquí algo muy importante, y es que cuando nos hablan de que sujetado por lo simbólico, es que desde que nacemos, pues nos empiezan a nombrar, a crear no,
desde que nacemos, no, antes de que nacemos, a crear toda una historia, ¿no? De nuestro nacimiento, que el nombre, eso es lo que nos refieren que estamos sujetos a lo simbólico. Bueno, entonces acá vamos a abordar más adelante, dentro de los conceptos, los constructos que ustedes es importante que tengan en cuenta de la teoría, y más que todo de Freud, pues él no habla de un aparato psíquico, entendiéndose ese aparato psíquico como ese sistema, ¿no? Dinámico, que genera controversias en el ser humano. Entonces, él nos habla de que hay unos lugares, ¿sí? Que a veces, pues nuestras fuerzas están más hacia el ello, entendiéndose como hacia la parte más pulsional, ¿sí? Que nos invita pues a- al desenfreno, a no poner límites lo que nosotros hacemos, sino que como a seguir más nuestros deseos, ¿sí? Versus el super yo que le dice, espere un momento, lo frena. Entonces ahí entra lo que son los diques o lo que nos dicen los demás, la sociedad, bueno, esto no se puede hacer, esto está prohibido. Entonces lo frena. Pero en últimas, quien toma la decisión, quien lleva, en este caso, su destino es el yo. Y en últimas instancias, el yo es el que decide sobre las situaciones que le puedan pasar, sobre ese malestar que está viviendo, esa angustia, ese síntoma. ¿Listo? Y entonces aquí vemos cómo el ello está en lo más profundo, ¿sí? El super yo está en la mitad, como que mediando ahí, frenando al ello, y el yo está más hacia la parte, ¿cierto? Tirando más hacia la conciencia. Bueno, también ese término pues es muy importante y es que Freud nos dice, no, es que desde la teoría psicoanalítica es que todos atravesamos por el complejo de Edipo, que en otras palabras es una experiencia donde nos dice que nuestro primer objeto de amor es la mamá, pero que al entrar en relación la intervención de un tercero, que en este caso es el papá, puede ser el papá, entonces ya empezamos no solamente que ella sea nuestro objeto de amor, sino también ya entra el papá. Y aquí hablan pues de lo importante que es la intervención del padre porque invita ya más adelante, ¿sí? A tomar elecciones de otras personas. Entonces aquí es muy importante que se dé ese complejo de Edipo y que ese complejo de Edipo tiene dos momentos, pero pues eso yo no quisiera profundizar porque es como confundirlos un poquito más, que es cuando está en la infancia y se vuelve a reactivar en la adolescencia. ¿Listo? Bueno, yo estoy hablando de los autores. Hasta ahora quiero que me digan qué autores hemos hablado hasta el momento del psicoanálisis. A ver. Puede ser por el chat, bueno, aunque no los puedo ver por el chat, pero sí. Entonces hemos visto a Freud, hemos visto a Jung, a Adler. ¿Por qué les voy a decir? Porque ahorita vamos a hacer un ejercicio que a ustedes les va a servir precisamente también para la tarea número 3. ¿Listo? Bueno, entonces aquí están los neofreudianos, o sea, después de Freud, ¿quiénes están? Está Freud, Horner y Subilan. Freud nos habla del psicoanálisis del humanismo, que es muy importante tener en cuenta las necesidades sentidas en las personas. Ya aquí ya nos introduce un nuevo concepto, necesidades. Y en vez de hablar del yo, pues habla del self, de sí mismo, que es el centro de la personalidad. Aquí entra otro término, personalidad, ¿sí? Otro constructo. Por eso se dice y se cataloga también el psicoanálisis como una teoría de la personalidad que nos ayuda a analizar esos rasgos eh, eh, característicos de las personas.
Horney, que nos dice, el papel que tenga, bueno, el padre y la madre en una sociedad determinan su respuesta a la angustia. Entonces aquí Horney nos dice el papel tan importante del entorno familiar en el desarrollo del niño. Y Sutherland nos plantea que es muy importante tener en cuenta pues esos elementos interiores y exteriores del niño y que al inicio pues el niño no diferencia pues el entorno externo del interior, pues que eso es normal en sus primeros años de vida. Bueno, aquí habla entonces de esos primeros años de vida. Luego sigue la tradición analítica del yo y la teoría del objeto. Cuando ustedes estén más interesados sobre el juego, los psicólogos con orientación psicoanalítica usan mucho el juego simbólico. Y el juego simbólico es generar situaciones con, por ejemplo, con objetos para poder también ayudar a que en este caso los niños que son tan tímidos pues puedan hablar y recrear sobre su realidad, sobre su propia realidad. Se usan mucho, por ejemplo, los animalitos. ¿Qué sucede? Aquí el objeto sería esos animalitos. Y ya el que esté interesado en profundizar o más adelante hacer su proyecto de práctica en eso, cuando estén pues en salud, en sus prácticas en el segundo escenario o cuando estén haciendo su proyecto de investigación, pues sería interesante tener en cuenta esas teorías si quieren irse por el lado pues del juego simbólico, ¿ya? Entonces el juego nos dice importancia para la organización psíquica, el objeto aquí, y aquí es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Porque hasta el momento hemos dicho que el objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente, pero ustedes van a ver en las lecturas qué de ese objeto han estudiado. En este caso, han estudiado la relación del inconsciente con el objeto, para que tengan en cuenta eso, ¿sí? La relación del inconsciente con el objeto, es decir, que en esa situación de juego con el objeto se pone en evidencia ese no saber. Ah, no, que el niño comience como me pasó en mi práctica clínica, que la niña, pues, a través de su juez manifestó un proceso de duelo, ya que había perdido a su mamá. Entonces empezaba, sí, a jugar, a seleccionar personajes sin mamá, papá, y por un momento queda en silencio cuando la niña se encuentra con la mamá. Entonces, miren que todo, quiero ser como muy práctica para que podamos entender esta teoría del objeto, pero aquí lo importante es que ustedes sepan que para el psicoanálisis también es importante la relación con los objetos y cómo a través del objeto, pues podemos también generar procesos de transformación y que esa persona entre en lo simbólico y pueda expresar su situación, su malestar. ¿Listo? Bueno, aquí dentro de la tradición analítica del yo, los invito, que quieren profundizar más pues, sobre esto. Está Klein. Klein nos aporta muchísimo sobre el psicoanálisis aplicado a los niños a través del juego. Winnicott, de igual manera, él habla del objeto transicional. ¿Cómo así el objeto transicional? Pues todos pasamos por allí. El objeto transicional son esas primeras cosas que en el caso pues, del bebé va viendo, sí, antes de consolidar un objeto permanente, que en este caso, por ejemplo, es su mamá, sí, los antes son objetos, sí, y muy importante tener en cuenta porque es ver esa transición, ¿no? Del objeto transicional al objeto permanente. Sí, cuando ya mi mamá sí se va, pues no me va a generar tanto malestar ni tanto sufrimiento, porque ya he consolidado una imagen. Y eso también tiene que ver pues con los procesos cognitivos. Ana Freud, ¿sí? Y aquí ella habla algo muy importante, que Freud lo menciona por encimita, nos menciona algo muy importante y son los mecanismos de defensa del yo. ¿Cómo así? Sí, los mecanismos de defensa. ¿Qué mecanismos de defensa se evidencian en los niños? ¿Y qué son mecanismos de defensa? Como su nombre lo indica. Son recursos de la persona para afrontar situaciones de su vida. Por ejemplo, racionalizar, compensar. Entonces, no. Y eso suele pasar, ¿no?
no, que me pasó algo hoy, entonces, ¿quién no dice esa palabra? A ver si ustedes se equivocan. Bueno, Dios proveerá, compensar, ¿sí? Esas son maneras de proteger tuyo, ¿sí? De generar tranquilidad. Y los mecanismos de defensa es eso, ¿sí? Son formas, son recursos internos del ser humano para poder afrontar las situaciones que les pasan. Pero también puede que hay mecanismos que sean, pues, que lleven más, ¿cierto? Hacia la pulsión de muerte, ¿sí? O hacia la consolidación de un trauma, por ejemplo, en la represión, cuando tú te encierras, no buscas ayuda, entonces eso puede que tú empeores más. Entonces hay que mirar, ¿sí? Esos mecanismos hacia dónde van, hacia la conservación, autoconservación o hacia la autodestrucción o destrucción. Muy importante eso. Está Erickson, ¿sí? Que nos menciona sobre la estabilidad psíquica, es decir, esta experiencia de tranquilidad, de calma. Está Bowlby, ¿sí? Que nos habla sobre los vínculos afectivos. Si ustedes quieren indagar desde la perspectiva psicoanalítica sobre esas relaciones, ¿sí? Con el otro, pues interesante abordarlos de Bowlby. Y está Fairbairn, ¿sí? Que aquí ya nos introduce algo, aunque Freud ya lo hace en su libro de Psicopatología de la Vida, y es sobre los trastornos psicopatológicos, ¿ya? Relacionados con el objeto. Bueno, entonces, finalmente, tenemos a Jacques Lacan. Y Lacan nos dice, pues habla sobre el estadio del espejo. Y aquí es muy importante porque, pues es muy famoso por el estadio del espejo porque él hace un experimento. O sea, él habla del experimento que al poner a un chimpancé y a un bebé humano en un espejo, el chimpancé va a ver borroso, mientras que el bebé empieza a reconocerse y le llama mucho la atención, ¿sí? Pues su característica, cómo es. Empieza todo un proceso de diferenciación. Por eso él habla del estadio del espejo. También él nos dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Cómo así como un lenguaje? Sí, porque desde que antes de nacer, aunque él en su libro, sí, de estructura del inconsciente, él habla de que, pues, desde el nacimiento, pues yo diría que de antes de nacer, pues empieza nuestra identidad, ¿no? Nuestra identidad, nuestro yo, pues a ser mediatizado por eso simbólico, ¿no? Por lo que me están diciendo los demás. Es muy importante eso, cómo soy nombrado, con qué tonalidad, con qué emoción. Lo otro acá es que él habla de un término con letra mayúscula que es el otro. ¿Y el otro qué significa? Es el lugar yo como persona que le doy a lo que la sociedad, los demás me transmiten. ¿Cómo así? Por ejemplo, les traigo el caso del adolescente, de los adolescentes que yo investigué. Muchos de ellos eh, realizaban sus acciones violentas porque asumían, adoptaban, decidían, ¿no? Proceder gracias a ese otro familiar. ¿Cómo así? ¿Sí? En su discurso y en la justificación de sus acciones violentas, la relacionaban con creencias o palabras o expresiones de sus padres. Por ejemplo, no, es que yo soy un fosforito. Esa frase, ese yo soy un fosforito, pues no venía de él, sino que era de ese otro familiar y cultural, porque me enojo como un fosforito, soy un fosforito, pues eso viene de lo cultural. Entonces, él lo que analiza y que me parece algo muy bonito de Lacan es que espera un momentico. Nosotros hablamos como habla el otro. Por eso el objetivo del análisis de la orientación psicoanalítica es buscar, en este caso del adolescente, es que logre posicionarse, es decir, que él encuentre una posición subjetiva y tome distancia de ese otro y empiece ya él a cuestionar y a pensarse sobre lo que le está haciendo, ¿sí? En este caso sería pues la violencia escolar. Es todo un proceso.
pero eso es lo que él está tratando de decir, de que el objetivo como tal es que la persona empiece a tomar distancia de ese otro cultural, de ese otro familiar, que de alguna manera pues está atravesado en nuestra historia y que ya él debe tomar decisión si sigue esos otros o empieza él ya a construir, ¿no? Y acá, finalmente, pues, lógico que hay que interpretar según lo que nos está diciendo. Aunque ahí no está dentro de lo que les he dicho, aquí es muy importante la relación, porque ellos también reflexionan sobre otro constructo, que es la transferencia y la contratransferencia. ¿Qué quiere decir eso? Son las relaciones que establece el analista con el consultante, el paciente, sí, con esta persona. Y aquí es muy importante que en esa relación, quien toma el poder es el sujeto o el grupo, porque el psicoanálisis no solamente es individual, sino también grupal, o el grupo y no yo. Es decir, porque yo sé cuáles son esos factores y he estudiado, investigado sobre el comportamiento humano, entonces yo voy a decidir sobre usted. No, desde el psicoanálisis quien tiene el poder es el grupo o es la persona, no yo, ¿sí? Con esto quería como mostrarles un poquito esta parte muy importante, lo que les decía aquí de la posición subjetiva. Y aquí pues debe poder ayudar en esos procesos pues a cuestionar sobre lo que el otro les está diciendo y lo que ellos están asumiendo, ¿no? Están construyendo. Bueno, ¿cuáles son las críticas y limitaciones del psicoanálisis? Ser un paradigma que pertenece a otra disciplina, ser no científica, y también ser un paradigma que solo es una teoría, además menos acertada sobre los mismos hechos que de la psicología logra explicarse mejor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Esas son las críticas que hacen, pero sí se puede hacer investigación, o sea, sí se puede hacer ciencia usando principios psicoanalíticos, pero combinado, ¿sí? Con, pues, el método de la psicología, ¿sí? Muy importante tener en cuenta esto para que ustedes vean esa parte. Y ya entonces quisiera que ustedes me dijeran por el chat cuál de estos personajes les gustó más de los autores que están allí, que estudiaron. Carl Roger es humanista. Lo que pasa es que Fromm es psicoanalista y es a partir de Fromm que él empieza a hablar sobre, darle como ese tinte humano, ¿no? Pero no, Carl Roger es humanista. Bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la siguiente actividad. Ustedes van a escoger uno de estos autores, van a formularle 5 preguntitas como a partir de lo que ustedes generaron, ¿sí? Si ustedes quieren, podemos usar a Lacan, a Freud o, listo, Sigmund Freud. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada uno, ¿sí? Va, si quieren, a escribir me comparten por el chat 5 preguntitas que usted le haría a Freud con posibles respuestas, ¿sí? Por ahora hagamos 5 preguntitas. ¿Qué le haría usted a Freud? ¿Qué preguntas le haría usted a Freud desde lo que ya pues profundizamos en este espacio y que yo sé que esas preguntas les va a servir a ustedes de insumo en su tarea número 3? A ver, empecemos a construirlas. Si quieren, colóquenlo allí en el chat, las preguntas. Yo voy a abrir como un documento acá en línea.
para que empezamos a construir estas preguntas que les va a servir a ustedes para la tarea 3. ¿Qué preguntas ustedes le harían a Freud? Ya saben un poco más de él desde la teoría, porque es importante cuando ustedes en la tarea para hacer la revista digital, ven acá, yo genero otro documento. Es un estado del arte sobre la violencia escolar. Un documento blanco. Listo, entonces voy a compartir acá para que entre todos hagamos esas preguntas y yo los retroalimento porque ustedes, los que están aquí, pueden escoger así como dentro de su documento. ¿Listo? 5 preguntitas. Voy a compartir el enlace para que podamos editarlas y esto les puede servir a ustedes. Entre todos. Aquí la compañera dijo que Sigmund Freud, pero ustedes pues pueden proponer otro, pero pues sí, hagamos un proceso bien en seleccionar uno y lo retroalimento, ¿listo? Y esas preguntas les pueden servir a ustedes para llevarlos a su revista digital. Bueno, ahí ya abrí el documento, los invito entonces a editar, ¿me confirman por favor? Ay, ve, María Cristina Rojas, excelente. Lo vamos entonces lo vamos a agregar allí ¿te parece si lo podemos agregar allí en el documento ven, yo lo agrego. Yo te hago esa pregunta, María Cristina. ¿Cuál viaje? ¿A qué viaje te refieres? ¿Al estudio de la mente humana? Bueno, entonces porque miren que esto nos va a servir muchísimo. Bueno, entonces preguntas a Freud. Voy a trabajar 5, pero el objetivo es que ustedes hagan 10, ¿sí? 10, para que quede una pregunta bien. Listo, entonces, ¿qué pregunta le harías? Aquí hay 2 preguntas en una. Entonces sería, ¿qué te llevó a dedicar tu vida al estudio de la mente humana? Listo. ¿Cuáles han sido entonces, retroalimento, María? ¿Cuáles han sido tus momentos más reveladores de este viaje? Entonces entiendo que es del proceso de estudiar. Por eso es muy importante este viaje. Entonces, el estudio del psiquismo. Más que hablar de la mente, es el estudio del psiquismo. ¿Listo? Él no habla de mente, él habla del psiquismo. Entonces podemos cambiarlo y acá. Del psiquismo humano. Listo. ¿Qué otra pregunta, chicos? ¿A quién se le ocurre más? Una idea, a ver. Dice acá Gisela. ¿De qué manera los sueños pueden revelar los deseos reprimidos de una persona? ¿Cómo se puede hacer consciente lo inconsciente? Hijita, pero ay, muy bueno. Entonces los invito entonces que ustedes empiecen a generar respuestas. ¿Sí? Los que están allí conectaditos, vamos a construir entre todos entonces esa respuesta a partir de lo que estudiamos el día de hoy y con eso entonces cerraríamos. ¿Listo? Porque es esto lo que de alguna manera les va a llevar un insumo para que hagan la tarea. Les voy a compartir, mientras tanto, les agradezco mucho para futuros procesos que me diligencien, por favor. Espero que hayan confirmado la asistencia ya. Y aquí les comparto nuevamente la evaluación de este espacio. Bueno, acá nos dicen, para que por favor me evalúen el espacio, dice de qué manera, bueno, vamos a copiar.
porque acá estamos revisando las maneras de redactar. Listo. ¿Qué te llevó a dedicar tu vida al estudio del psiquismo humano? ¿Cuál ha sido tus momentos más reveladores en este viaje? Esto ya lo hicimos. Ah, ya. ¿De qué manera los sueños pueden revelar los deseos reprimidos? ¿Cómo se puede hacer consciente el inconsciente? Listo. Muy bien. Excelente. ¿Qué otra pregunta hay? Vuelos. Aparte del psicoanálisis, podría seguir siendo una buena forma de comprender la mente si estamos en una época que ha evolucionado tanto. Pero ¿eso qué es? ¿Una pregunta para Freud, Lorena? ¿Podría seguir siendo una buena forma de comprender la mente si estamos en una época que ha evolucionado tanto? ¿A qué te refieres con esa pregunta, Lorena? ¿Me explicas, porfis? Sí, señora, o sea, como si el psicoanálisis sigue siendo como la forma de hoy en día de poder comprender a la mente humana en esta sociedad que como que ya ha cambiado tanto y que hay tanta tecnología hoy en día. Hermoso eso que estás diciendo. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo la podemos redactar. Así como lo estás diciendo, hombre. A ver, sería, a ver, voy a cogerla, ayúdeme, por favor, ayúdeme a redactar esto que está diciendo que está muy interesante lo que ella está diciendo. Y es, aparte, podría seguir siendo una forma de comprender, más que podría, de poder lo es. Creo que tu pregunta va, Lorena, más hacia el cómo. ¿Cómo podría seguir siendo una forma de comprender el ser humano? Porque recordemos que del ser humano, él habla es del psiquismo humano, ¿no? No tanto de la mente. Es, si estamos en una época que ha evolucionado tanto. Entonces, yo creería, si estás de acuerdo, sería así. ¿Cómo podría seguir siendo una forma de comprender el ser humano? ¿Cómo se llama esta época? Pues, según lo que dijo Lorena, ¿cómo sería? Una forma de comprender al ser humano en esta época, Sociedad tan acelerada, podría ser en esta época digital, en digital, esta perdón, tecnológica. ajá, digital, tecnológica, súper. Hablemoslo como digital. Bueno, entonces, ahorita vamos a pensarnos, pero ya es decisión de ustedes, ¿sí? Si nos quedamos un momentico más, esta está buenísima, esta pregunta está buenísima la que está, ya, ¿cómo podría seguir siendo una forma de comprender al ser humano en esta época digital? Maravilloso. ¿Les gustó esta pregunta? Entonces usted tiene que argumentar. Recuerden que ustedes tienen que argumentar, responder esas preguntas desde la teoría, ¿ya? Si quieren, ahorita les ayudo con esa. Está buenísima, buenísima, me gustó. Sigamos. Nada más. Por acá dice, ¿cómo reconciliarías la lucha entre los deseos y las normas sociales en la búsqueda de la felicidad? De Freud, ¿cuál respuesta sería? Y ustedes tienen que pensarse en Freud, ¿no? Ahí la embarré. Sí, aquí. ¿Cómo reconciliarías la lucha entre los deseos inconscientes y las normas sociales en la búsqueda de la felicidad personal? Desde Freud yo le diría, no se puede reconciliar porque siempre va a haber una dialéctica. De ahí que Lucia Marx, ¿no? Como influencia, va a haber una dialéctica, una controversia entre lo inconsciente y el inconsciente, entre el super yo, el ello, entre la pulsión, entre la muerte. Por eso el ser humano es tan contradictorio, chicos, desde la teoría psicoanalítica. Por eso hay momentos en que nos sentimos tranquilos, pero hay momentos en que nos sentimos con otra manera.
¿sí? Que no nos hallamos. Ahí está disputando, ahí está peleándose esas pulsiones, esos empujes. ¿Listo? Profe, Esas instancias disculpe. psíquicas de la teoría psicoanalítica, ¿no? Desde la teoría psicoanalítica, ¿no? Estamos Profe, interpretando. Señora, cuénteme. usted dice que, o sea, que no es posible, ¿no? Y digamos, haciendo un proceso de introspección y autoconocimiento nosotros mismos de los deseos más profundos, ¿no? No, o sea, no se puede conciliar como es la lucha, Siempre va a haber lucha. Yo creo que sería es más bien como un balance, el ¿no? sufrir, Conseguir un no, balance. siempre, no. De hecho, el yo, desde Freud te diría, no, el yo siempre va a buscar ese equilibrio. El yo siempre, pero a veces el yo no cuenta con mecanismos de defensa, que era lo que yo les decía. Entonces puede primar más, ¿sí? Esos deseos inconscientes que tú dices, esas pulsiones, mm, y sobre la vida, como es el caso del suicidio, como es el caso del homicidio, la destrucción hacia el otro, como es el caso de la guerra, ¿sí ves? Ok. Entonces, y quien toma la decisión es el yo, es el sujeto. Quien toma la decisión, por ejemplo, de superarse, de, de decir, bueno, de hacer ese proceso y de hablar sobre ese sufrimiento, o sea, quien lo elabora es él, pero ya está Ujú. en las manos del sujeto, no mía como psicólogo. Recuerda que desde la orientación psicoanalítica, recuerda que nosotros no tenemos el poder de sanar. Quien tiene el poder de sanar es la persona, no nosotros. ¿Listo? Ah, ok. Entonces, muy importante tener en cuenta eso. Dice, si el inconsciente, Gisela hizo otra pregunta. Que el inconsciente influye tanto en la conducta, ¿hasta qué punto somos realmente libres en nuestras decisiones? Maravillosa. Pues a ver, señorita, ¿hasta qué punto? Hasta que usted se lo permite como sujeto, ¿sí? Era lo que yo les decía, por eso es muy importante el análisis, porque usted, recuerden que nosotros nos influencia mucho el otro, o sea, los mensajes. Para nosotros es muy importante lo familiar, pero hay personas que uno escucha mucho, ¿no? Pero es que él nació en una familia muy violenta, pero él no es así. Y él logró construir. Allí él entonces no siguió, digamos, esos diques, esos mensajes de las relaciones, esa herencia familiar, que era la que hablamos ahorita, sino que él tomó distancia y dijo, quiero elaborar otra cosa, pero eso depende del sujeto. ¿Listo? Cuando no podemos con eso, por eso buscamos a un psicólogo, por eso buscamos a un analista, por eso buscamos ayuda, porque a veces no podemos. Y es importante buscar ayuda, ¿ya? Pero también es responsabilidad de nosotros. Si vemos que esta persona sí cuenta con recursos, ahí se termina el proceso. Yo no voy a seguir, yo no voy a abrir ni victimizarlo, ni hacer cosas que realmente no, sabemos que no es necesidad en la persona. Y ahí entra el tema de lo ético, ¿ya? Bueno, entonces, muy bien, voy pegando esto para que ustedes se lleven este insumo. Recuerden, chicos, hacer el diligenciamiento del cuestionario, porque esos son procesos para mejorar los IPAs para los próximos que vienen. ¿Listo? Recuerden que las preguntas deben de permitir que la persona sea, el autor hable desde la teoría, ¿no? No preguntar hacia el futuro, sino que tengan en cuenta, ustedes deben de responder desde la teoría. Y ahorita les voy a decir cómo. ¿Cómo así, profe? No me deja silenciar la encuesta. Ah, porque estás desde la universidad. Espérate, yo una cosa. Estás seguramente con otro correo. Espérate, yo veo. No, hay que pesar. Espérate. ¿A los demás sí los dejan? Chicos y chicas. Qué extraño. Me confirman, por favor, si están diligenciando la encuesta a los demás y si la dejan, sino para compartirles de nuevo la encuesta de satisfacción. Pues, voy a compartirles entonces de nuevo.
Profe, a Lorena y a mí dice que no, Bueno, no la dejo. entonces, ¿no la dejan? Bueno, entonces espérate, yo resuelto esa situación porque me parece muy raro. Espera que está, compartir de nuevo. ¿Será porque ustedes están desde... A María Cristina tampoco. O sea que seguramente Espérate, yo tenemos vuelvo a hacer casi todo. entonces, espérate, vuelvo a hacer entonces otra vez la... ¿Será que se cerró? Permíteme, yo cierro, dejo de compartir porque entonces me toca que entrar con contraseña. Bueno, mientras tanto, ¿qué le llevó a interesarse por el inconsciente a desarrollar su teoría del psicoanálisis? Eso es una pregunta de antecedentes. Muy bien, antecedentes. Pues él debe responder con, desde lo disciplinario, influyó Charlotte. O sea, ustedes tienen que responder desde la teoría, de lo que nosotros estamos viendo. ¿Listo? Ya les actualizo para que por favor me respondan la encuesta. Qué pena con ustedes, que no, qué extraño. Vamos a ver acá. Sí, es que se había cerrado. Esperen un momento. Bueno, listo. Entonces, ya para ir finalizando, me gustaría saber qué les pareció este espacio, qué aprendieron el día de hoy. O sea, qué fue lo que más les llamó la atención de este espacio, chicos y chicas. Me gustaría escucharlos. Por ahí una compañerita tenía levantada la manito, vi por allí. Están pidiendo autorización. Me dicen que ya, por favor, me confirman a ver si lo pueden ver. Chicos y chicas, el formulario. Profe, ¿lo podría compartir de nuevo, por favor? Bueno, listo. Entonces voy a hacer lo siguiente, pero porque está restringido. No, ya va. Listo. Ya va. Mm, Bueno, entonces ahí les comparto nuevamente, a ver si están. Perdón, hola tutora, buenas noches. Sí, ya Buenas está subiendo. tardes. Deja. Bueno, listo. Muy bien. Bueno, listo. Entonces voy a compartir aquí estas preguntitas y se les voy a enviar entonces ya el documento consolidado para que lo tienen como insumo y ustedes ya tienen como insumo estas preguntitas para que hagan la tarea número 3. La tarea, sí, la tarea número 3, que en la parte de revista digital les piden a ustedes diseñar una entrevista a un personaje de la escuela. Sí, entonces lo ideal es que ustedes escojan un personaje diferente, ¿no? Voy a compartir, por favor, me dicen si pueden ver la hojita con las preguntas ya retroalimentadas. Muy bien, muy bien. Sí. Aquí les comparto
las preguntas a Freud, ustedes pueden usarlo y revisar a ver. Lo ideal es que sean mínimo 10 preguntitas y ustedes se las comparten pues a sus tutores. Bueno, listo, chicos y chicas. Ya para finalizar, ¿qué se llevan el día de hoy en este espacio? ¿Qué les llamó la atención? Para cerrar. No todos, por favor, no todos. Profe, Dime, a mí Gisela. lo que me gustó de este encuentro fue recordar, ¿cierto? Porque ya hemos estudiado de Freud, cómo él centra la comprensión del inconsciente, como esos deseos reprimidos, esos conflictos internos, esas pulsiones que influyen de alguna manera en la vida psíquica. Entonces, pude como de alguna manera afianzar el conocimiento que tenía un poco de Freud y pues de otros autores que usted mencionó. Ujú. ¿Conocías de los otros? Sí, La sí, teoría del sí, sí. objeto. Qué Ah, bien, del Gisela. objeto no, ese no. Del yo, Ujú. super yo, sí. Ah, de las instancias psíquicas, del aparato psíquico. Ajá. Ah, de este sí, Bueno. entonces este espacio ayuda mucho como a afianzar y de alguna manera recordar, ¿cierto? Porque uno está adquiriendo mucha información en este momento, entonces Mm. me gustó mucho. Muchas gracias. Ah, bueno, me alegra mucho que te haya gustado el espacio. Y otra opinión diferente. Profe, yo Luz, cuéntame. me encantó el espacio porque de hecho me gusta muchísimo leer pues como todo lo de Freud desde el psicoanálisis y me gustó muchísimo porque a pesar de que es algo que sucedió hace muchos años, sigue teniendo mucha vigencia y le aporta mucho a la psicología porque aún se siguen utilizando muchas de sus teorías, muchos de sus pensamientos en lo que hoy es la psicología. Bueno, Muchas gracias. no a ti. De hecho, hay autores colombianos que han usado la teoría, han ido más allá. Sí, han mezclado el psicoanálisis con la investigación, han profundizado más todavía. Lo que pasa es que no abordamos esa parte porque no alcanzaba el tiempo, pero hay colombianos muy talentosos que se han empezado también, como por ejemplo que ya hace un año murió Mario Elkin Ramírez de la Universidad de Antioquia, muy juiciosamente sobre eso y se ha pensado la violencia. Chévere, chévere es tu aporte. Bueno, chicos, fue un placer haberlos acompañado. Voy a quitar la grabación. No sé, los que están aquí, si tengan preguntas.